Estamos en comunicación con Marcelo Márquez, presidente de Varela Diversa, con quien queríamos charlar, porque queremos que nos contés, Marcelo, toda la problemática que están viviendo a través de la agresión a las chicas trans, las cuales la sociedad brinda un mensaje, pero realmente actúa de otra manera, porque todos ahora se visten de mentes abiertas, pero realmente nadie contrata a nadie para trabajar, no le dan lugar a las chicas y siguen ejerciendo la profesión más vieja del mundo y son expuestas a situaciones realmente de violencia. Contame cómo empezaste, cómo surgió la actividad de Varela Diversa. ¿Qué tal? Buenos días, Vivian. Un saludo grande a toda la audiencia de Radar del Sur. Bueno, nosotros surgimos en torno de la campaña por la ley de matrimonio igualitario, allá hacia fines del 2009. Se comunican con nosotros desde la Dirección de Derechos Humanos de Varela y yo ya en ese momento hacía varios años que trabajaba en el Instituto Nacional contra la Discriminación, en la sede central, en el área de políticas antidiscriminatorias, y nos invitan para generar espacios, digamos, de acciones con grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como son mujeres, jóvenes y diversidad sexual. Creamos 3 foros, el foro de jóvenes, mujeres y diversidad sexual. Con el tiempo el que se sostiene es el de diversidad sexual, y en el INADI a posteriori van a haber cambio de autoridades, entonces nosotros en ese proceso vamos viendo la necesidad de que ese foro que se había creado en Derechos Humanos de Varela se transformara en una asociación civil, y tuvimos el apoyo de la gestión local para que pudiéramos crear esta asociación civil que con votación de la mayoría de los integrantes en ese momento del foro, la denominamos Varela Diversa, y luego va a ser Varela Diversa Asociación Civil. El trabajo, en principio, cuando yo vengo de Buenos Aires trayendo un poco la propuesta del movimiento de diversidad sexual en Argentina, porque es ahí donde yo me formo, digamos, para este trabajo y esta lucha, era fundamentalmente trabajar con jóvenes de la diversidad, trabajar con personas gays y lesbianas, y hacer un trabajo como de contracultura o de concientización, de cambio, digamos, en el modo de pensar de la sociedad respecto de las personas de la diversidad sexual y todo el contenido estigmatizante que hay sobre esta problemática. En ese contexto empiezan a aparecer las problemáticas de las chicas trans, a las cuales nosotros en principio teníamos como una preocupación por no poder responder, porque nos parecía que era una problemática complicada, porque se metía todo el tema de la violencia, hasta había cuestiones de relación con la policía, quizás hasta el cuestionamiento con el tema de estupefacientes, y teníamos como preocupación iniciar un trabajo en relación a eso, pero la problemática se vino sola cuando se enteran que tenemos un espacio de diversidad sexual. Empiezan a comunicarse conmigo, y el primer caso fue el de una compañera que en este momento, ya hace muchos años, no recuerdo el nombre, creo que se llamaba Zuli, trabajaba detrás de la estación de Varela cuando el playón estaba descubierto y eso era una zona como oscura. Y bueno, una noche parece que estaba trabajando ahí, o estaba parada en ese lugar, y viene un muchacho en situación de calle que, de acuerdo a como ella nos relata, la quiso obligar a tener relaciones sexuales, ella no quiso, y termina en una discusión con que el tipo le mete un puntazo de destornillador en el estómago y le atraviesa el vaso. Va al hospital Mi Pueblo, y allí no la atienden bien. Entonces yo hablo con el director. ¿Por el hecho de ser trans? Sí, porque en realidad era un contexto en el que todavía recién se iniciaba toda la problemática,
Entonces, en realidad había una invisibilización sobre la cuestión y nosotros una de las cosas que veníamos denunciando ya en distintas partes de Argentina era que, y por eso vamos a plantear la campaña por la ley de matrimonio, la idea era que poder quitar ese estigma fuerte que pesa sobre las mujeres o que pesaba sobre las compañeras trans que iban a un espacio público a hacerse atender, por ejemplo, a un hospital, a un registro civil o donde fuera, y era un aspecto femenino que terminaban llamándolas por su nombre, no autopercibido, y bueno, eso era ya un acto discriminatorio. Entonces, pero ahí hicimos esa vuelta y le pedimos al director de Derechos Humanos que se comunicara con el director del hospital, se hizo y se reunió. Nosotros hicimos hicimos la denuncia, como todavía no teníamos la personalidad jurídica, pero yo fui como, representando el espacio a la comisaría primera de Varela. Le pedí al policía que me toma la denuncia que pusiera que el agravante era que la persona era de la diversidad sexual. Y bueno, eso no avanzó mucho, porque además después la chica, que la contuvimos un poco, tomó distancia. Es más, medio como que la echaron de la casa y se fue a vivir a otro distrito, me parece que a la zona del Almirante Brown. Lo que pasa es que perdimos... no son aceptadas ni en la misma casa ni en el mismo entorno. No, exacto, ese es el problema. Ahí está, en eso tenés toda la razón, Lilian, porque yo escuchaba el audio de la entrevista que vos le hiciste a Milagros. Sí. Y hace un rato, en estos intentos que estábamos haciendo de poder tener buena conexión, buena señal, vos me planteabas lo mismo, es decir, esto de que salen leyes, pero todavía la cultura está adecuada a aceptar esas leyes. Es decir, nosotros en la campaña por la ley de matrimonio igualitario decíamos los mismos derechos con los mismos nombres, porque teníamos un problema respecto del concepto de la palabra matrimonio. La palabra matrimonio no es exclusiva de la Iglesia Católica, que fue la institución que más combatió en contra de la ley de matrimonio igualitario, aunque tuvimos sectores, por ejemplo la diócesis de Quilmes, sobre todo un grupo de sacerdotes y laicos y religiosas y religiosos salieron a manifestarse a favor de la ley de matrimonio, y aquí en distintos lugares del país. Pero la pregunta es, vos decís, el matrimonio no pertenece a la Iglesia Católica, el amor no le pertenece a nadie. El amor no le pertenece. Y cada cual siente amor por la persona que siente. O sea, no hay un reglamento, ni una ley, ni un parámetro. Uno se enamora simplemente. Claro. Entonces, bueno, en eso, mira, nosotros habíamos hecho una encuesta con una encuestadora muy importante de Argentina, y más del 70% de la población de la clase media, sobre todo argentina, estaba a favor de la ley de matrimonio igualitario. También con ese argumento es que muchos sectores sociales, políticos y culturales apoyaron esta ley. Luego de la aprobación de la ley de matrimonio viene la campaña por la ley de identidad de género, que también fue una estrategia política de las organizaciones de diversidad sexual, sobre todo de la Federación Argentina LGBT. Decíamos, si sale el matrimonio igualitario, va a ser más fácil presentar un proyecto de ley de identidad de género. La ley de identidad de género de Argentina es una de las leyes más avanzadas del mundo, si no la mejor. Y tiene también esa dificultad. Es una ley muy avanzada, porque el debate era si, como es bueno que las compañeras cada rato se cambiaron el nombre de su identidad autopercibida, qué pasaba con el DNI, si tenían causas, si se borraban las causas. No se borra nada porque el número de documento es el mismo, lo que queda, el apellido es el mismo, y lo que se propuso
del proyecto de la ley. Es la misma también. Exacto. No, y además, luego también dentro del proyecto lo que se propone es una rectificación de la partida de nacimiento, lo cual la persona, por ser adulta y ser mayor, puede hacer rectificar el nombre en el acta de nacimiento, donde a partir de ese momento va a aparecer en el acta de nacimiento ya el nombre como mujer. Pero todo lo que tenga cuenta bancaria, no sé, ¿cómo se llama? Cuestiones en el fisco, incluso cuestiones legales no resueltas, etcétera. Todo ese bagaje le va a seguir pesando sobre la persona, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, no había una variación, sino en que se reconocía la identidad con la cual el sujeto o la persona, sea femenina o masculina, no se siente identificada. Bueno, con esas cuestiones empezamos a trabajar en Varela. Lo que pasa es que el tema de las trans es complejo. Por un lado tenemos que, digamos, el 99% de la población trans trabaja de la prostitución. Sí. Y como vos decías, no tienen la contención familiar porque no hay un discurso que lo apoye, incluso los discursos teológicos, religiosos, van en contra de la aceptación de la diversidad sexual, y eso lo hace mucho más complejo. Y bueno, también que las sociedades nuestras tienen posiciones conservadoras respecto en términos morales, lo digo, ¿no es cierto? Es decir, respecto a la sexualidad, de que se entienda, de que se vea, etcétera, este tipo de cuestiones. La moral corre por cuenta de cada uno, pero lo que cada persona haga entre cuatro paredes depende de la persona. O sea, yo me tengo que meter en lo que hacen dos personas dentro de cuatro paredes. ¿A mí qué me importa? Totalmente, claro. Lo que pasa es que en el caso de las compañeras trans, se expone el cuerpo. Es decir, supone, yo puedo subirme a un colectivo o a un tren y como dice una amiga mía, si no hablo quizás no se dan cuenta que soy gay. Pero el de una compañera trans o el de un varón trans es muy visible muchas veces, que digamos, la identidad pasa por la autopercepción. No tanto por un desarrollo, digamos... Se suben al colectivo y empiezan los codazos y empiezan las sonrisitas por abajo, ¿sabemos? Ahí va, totalmente. Sí, todos sabemos de eso. Es así. Totalmente. Yo me acuerdo mucho de los hermanos Jáuregui. Claro, por supuesto, de Carlos y... Sí. Bueno, y vos los escuchabas hablar, y vos decías qué claro que tienen en su cerebro y qué bien que transmiten la libertad. Sí, además, dos personas brillantes, sobre todo yo he tenido mucho más acercamiento hacia la persona de Carlos desde distintos ámbitos. Nosotros, cuando creé la Federación Argentina LGBT, como yo vengo del ámbito de la Iglesia Católica, propongo en ese momento a la presidenta de la Federación, que es María Rashid, crear la Secretaría de Diversidad Religiosa para hacer un diálogo entre las religiones y el movimiento de diversidad religiosa, una cosa que no es nada fácil porque sobre todo dentro de donde yo vengo, la Iglesia Católica tiene una posición muy fuertemente definida en términos teológicos, sobre todo con el anterior Papa y algunos obispos muy conservadores, como es el caso, por ejemplo, en La Plata, del obispo Aguer, que además emprendió como una campaña, digamos, en contra de la diversidad sexual y la sigue sosteniendo. El señor tiene como muy clara su lucha. Pareciera que no hay otros problemas en La Plata, en el arzobispado de La Plata, que a él le interesa mucho esta campaña. Bueno, que se fijen en los obispos y en los curas abusadores. Exactamente, ¿no? Claro. Pero, exacto. Y bueno, y con ese trabajo que se hizo en la Secretaría, pues nosotros nos reuníamos en la casa donde había vivido Carlos Jáuregui, lo cual para mí fue hermoso, en Paraná 157, departamento F, que lo recuerdo perfectamente, es un PH ahí en el microcentro,
y nos reuníamos ahí para hacer pensar las estrategias desde la Secretaría de Diversidad Religiosa de la Federación. Nosotros el aporte que hacíamos a la campaña de la Ley de Matrimonio Igualitario fue específicamente eso, y la coordinación estuvo por parte mía, que era el secretario. En ese momento sigo haciéndolo, lo que pasa es que tenemos menos actividad ahora y en la actividad es cultural. Salió excelente, es más, yo me reuní en 2 oportunidades con el cardenal Bergoglio. Sí. Después de eso me llamaron varias veces de varios medios. Sí. Cuando a Bergoglio lo eligen Papa, me llamaron de la CNN en español, me hacen una entrevista telefónica, luego al mediodía me llaman que van a venir a buscar para hacer una nota corta en Plaza de Mayo con la Catedral de Buenos Aires de fondo. Y a la noche, a las 6 de la tarde me llaman para un programa que salía en la CNN en español en directo desde Atlanta. Bien. Así que me fui a un estudio a Cockland, al barrio de Cockland en Cava, sí. Y bueno, me hicieron una entrevista completa, estuvo muy buena. Y luego de eso, al año, se comunicaron también, bueno, previo a la campaña de la Ley de Matrimonio, hubo entrevistas desde el diario El País, desde el New York Times, etcétera, y al año viene una periodista de la BBC de Londres, que hacían un documental especial sobre el año de Bergoglio Papa, y me entrevistaban por esta interrelación que habíamos tenido en época de la campaña de la Ley de Matrimonio con el cardenal Jorge Bergoglio. En Varela el trabajo continuó. En principio era, ya te digo, con jóvenes y con jóvenes gays y lesbianas, y intentamos del primer momento tener una presencia en la Universidad Arturo Jauretche. La idea nuestra era hacer un trabajo cultural que fuera sensibilizando a los distintos sectores de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, por el cambio, digamos, de comprensión de lo que es la diversidad sexual. Hay una mirada negativa fuertemente, hay una mirada de estigmatización. En ese contexto, un día se comunica conmigo la presidenta del Consejo Deliberante, Laura Ravagni, y me plantea que tiene un grupo de jóvenes que ella acompaña desde el espacio político en el barrio Santa Rosa, un barrio que está, en un momento era un asentamiento que está muy cerca de la estación de Bosques, y para decirme, bueno, que en el grupo tenían un joven que le había contado, vivía con su abuelo, le había contado... ¿No de Santa Rosa? No, Santa Rosa, porque nosotros, perdón, no, digo Santa Marta se llama. Claro, me confundí porque... Sí, yo te dije, exacto, dije, y no, es un bar, se llama, yo lo confundo siempre con Santa Rosa. Santa Marta, y queda muy cerca de la estación de Bosques. Bueno, un chico del espacio político de Laura, presidenta del Consejo Deliberante, Laura Ravagni, bueno, ella se comunicó conmigo, me cuenta la situación, el abuelo, cuando se entera, el chico le cuenta al abuelo que era gay, el abuelo lo encierra en la habitación, y él desde su computadora habla con sus amiguitos, y una de las coordinadoras del grupo de jóvenes de ese espacio político se comunica con Laura, y Laura me llama por teléfono. Acordamos una reunión para un fin de semana en la casa de uno de los jóvenes, y a partir de ahí empezamos a trabajar con el grupo de jóvenes. Es más, teníamos un compañero psicólogo que nos presta una colaboración. Él es un muchacho de Varela, pero bueno, ahora se casó y vive en Quilmes. Es un muchacho heterosexual, Daniel López. Él tiene una especialización en temas de género, sobre todo diversidad sexual, chicas trans, y él se ofreció a armar talleres con los jóvenes para concientizar sobre la cuestión de sus derechos, y a la vez les ofreció una capacitación, digamos, alternativa para armar digamos, alguna especie de salida laboral. Por ejemplo, estampaban remeras. Les enseñó un estampado fácil de remeras para que los pibes pudieran tener un ingreso
de plata propio. Pero es lo que yo hablaba el otro día con Mili, o sea, con Mili, vamos a recordarle a la audiencia que es la chica trans que fue golpeada por un cliente que ya ejerce la prostitución en su casa para andar en la calle, y que un cliente prácticamente la mató, la golpeó, la quiso ahorcar, un sobrino la mató, y el otro día hablaba con Mili. Entonces, si ella no tiene una salida laboral, si ella no tiene una salida laboral y lo único que puede ejercer es la profesión más vieja del mundo, si tenés que pagar la luz, tenés que pagar el gas, o tenés que comprarte un kilo de azúcar, ¿qué haces? Tenés que trabajar. Tienes que laburar de alguna forma. Obviamente, es así. Y mira, lo que vos decías es cierto, porque fíjate que el día lunes, después de todo el trámite que hicimos en la comisaría, la contención del sábado y domingo, etcétera, quedamos que el día lunes muy temprano a la mañana yo pasaba a buscarla a Milagros para que nos activen el botón antipánico en la municipalidad. Sí. En el tercer piso de la municipalidad. Sí, en la seguridad, sí. Exacto. Y fuimos a que se lo activaran. Bueno, cuando fuimos con mi hermano en el auto a buscarla, y cuando sube al auto, entre otras cosas que hablábamos, me dice: mira, Marcelo, yo quería contarte que eso de la contención familiar es una mentira, porque mi familia se reunieron porque vos te fuiste en la casa de mi mamá, que queda atrás de la casa de ella, nada más que cerrada por muros, de modo que tiene ingresos directos, y se habían reunido para deliberar qué hacían con Milagro, que además no es Milagro, sino que es Cuco en la familia, y es lo que vos decís, no hay contención, ni siquiera tienen la contención familiar. Cuando estamos en plena campaña de la ley de matrimonio igualitario, aparece Bazán, este periodista que trabajaba, ahora hace mucho no lo veo en televisión, pero en general estaba en Canal 13. Cuando hacía una entrevista, tema de la legitimidad o la legitimación de los derechos de las personas de la diversidad sexual, él planteaba un relato corto que me parecía como muy gráfico, para mostrar la diferencia que hay entre la discriminación a otros grupos y la discriminación a nuestro grupo. Y él decía esto: cuando un nene va a la escuela, al club, o a jugar con sus amigos en la vereda y lo discriminan, vuelve a su casa y sus papás afro los contienen. Cuando un nene o una nena judía va a la escuela, al club, al gimnasio o a jugar en la calle con sus amigos de la cuadra y lo discriminan, vuelve a su casa y sus papás judíos lo contienen. Cuando un nene o una nena de diversidad sexual va al club, al gimnasio o a la escuela y lo discriminan, vuelve a su casa y se queda callada y se encierra en su habitación porque no puede hablar con sus familias de ese tema, porque seguramente no la van a contener. Porque ¿sabés qué es lo que va a pasar si la nena o el nene habla? La familia lo va a esconder. Exacto, o lo esconde, o en muchos casos, como ocurre con las personas trans, sobre todo las mujeres trans, son expulsadas de sus hogares tempranamente. Nosotros calculamos que entre los 10 y los 15 años ya están siendo expulsadas y tienen que ir a apadrinarse con otra persona trans mayor, y el único sustento que tienen es el trabajo sexual. Exacto. Entonces eso es lo que lo hace complicado. Ahora, desde tu organización, porque no, o sea, la prostitución existe y está a la vista de todos. No, es legal, hay una ley liberal del año 1890, digamos, de esa época, la que dice, la ley dice que la prostitución es legal. Bueno, lo que no se puede hacer, claro, pero bueno, ahí está la ley. Mira, una cosa interesante es hacer algunos recorridos respecto de las cuestiones de cómo ha ido variando nuestra comprensión moral sobre la sexualidad en nuestra sociedad, ¿no? El liberalismo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX de Argentina era menos hipócrita en su discurso moral que nosotros. Por ejemplo, yo me pude acercar a documentos donde Sarmiento
aislamiento, siendo un político argentino y un, digamos, representante del Estado argentino viajando a Europa, él, cuando hace su listado, digamos, de gastos al exterior, porque iba como agregado, ya sea de algún ámbito del Estado argentino, él ponía, por ejemplo, gastos de almuerzos con el embajador tal en tal lugar, gastos de hotel, no sé cuánto, orgías. Ah, bien, está bien. ¿Entendés? Entonces digo, voy en relación a lo que vos decís, digamos esto de que muchas veces la sociedad, digamos, las leyes avanzan y no avanza no avanza la cultura. En ese sentido me parece que ha habido un retroceso porque ha habido un gran avance digamos, casi en todo el siglo XIX, sobre todo de una mirada positivista que tenía además un contenido conservador de la moral, entonces la sexualidad se tenía que esconder, esto que decís vos, parecía que la prostitución va avanzando una mirada negativa sobre la prostitución. Los liberales de fines de los 90, de la década del 90 Argentina no tenían esa mirada, y es más, tenían como hasta una posición de pelea contra la iglesia, ¿no? Yo voy a esto, o sea, yo entiendo también al vecino que le molesta tener 2, 3, 5 chicas travestis en la esquina y que se le paran el auto en la puerta de la casa o abajo de la luz que no anden en la cuadra. Yo todo eso lo comprendo. Por eso, y también comprendo el riesgo que tienen estas chicas trans al que se exponen, claro. Exacto. Totalmente. Entonces voy a esto. ¿Por qué no nos sacamos de una vez por todas las caretas y ponemos casas de citas donde las chicas trans estén contenidas? Pero, mira, en un contexto... Sí. Sí, en un contexto, digamos, muy parecido al que vos contás, nosotros desde la Federación Argentina LGBT, la red ATA Red Nacional, la ATA es Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales de Argentina, que son las organizaciones a nivel nacional con las que articulamos y desde las que yo, desde los inicios de esas organizaciones estoy articulando y tenemos relación con los dirigentes, digamos, ellos, y lo asumimos como Varela Diversa, hablamos de trabajadoras sexuales. Porque ¿qué significa eso? Significa reconocer que el trabajo sexual existe, por supuesto, y que las compañeras tienen que de alguna manera estar respaldadas y tener protección, porque si no quedan en todo. Como corresponde. Exacto. Bueno, por eso ese es un debate por el que nosotros venimos peleando desde la Federación Argentina LGBT y desde ATA Red Nacional, pero bueno, justamente tenés un montón de frenos por ese lado porque hay sectores de mucha fuerza, de mucho peso, como ya dijimos, ciertos sectores de la Iglesia Católica y el discurso oficial de la Iglesia Católica va en contra de esto. Que pasan a buscar el sobre para dejarlas trabajar en la esquina. O sea, porque exacto. Las cosas como son. Esa es la gran lucha por la cual, digamos, también se pide un reconocimiento a partir de una ley de la autopercepción, digamos, de la identidad de cada sujeto, ¿no es cierto? En este caso de las compañeras trans, porque al no haber leyes que respalden, digamos, la vida de las compañeras, habían abusos de todos lados y aún hoy lo siguen haciendo. Por eso fue importante que rápidamente saliéramos a mostrar lo que le había pasado a Milagros, porque si esto no lo mostrábamos, no lo poníamos a la luz, seguimos pensando desde el aire, así como en una nube flotando, a ver problemáticas, y sí, no, está bien la moral, la religión, Dios, pero acá la realidad es que las personas trans, las mujeres trans de nuestro distrito siguen siendo excluidas, no acceden a un trabajo formal, son violentadas en la calle porque se les burlan, son maltratadas en los lugares de trabajo, como lo pudimos ver en el caso de Milagros, y
no tienen contención, en la mayoría de los casos no tienen contención. La Fundación Huésped, que el otro hermano Jáuregui fue el fundador, sí, al año de la aprobación, de la promulgación de la ley de identidad de género, sacó un documento diciendo que ellos habían hecho un estudio en el que daban cuenta de la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, lo que había generado en la población trans era una mayor calidad de vida. Porque vos fijate, calidad de vida. Ajá. Porque vos fíjate que tiene que ver, por ejemplo, el tema de la transmisión del VIH, por ejemplo, sí, que en la población trans es muy alto, es del 50%, sí, tiene muchas veces que ver la cuestión del cuidado, y la cuestión del cuidado tiene que ver con la valoración de la autoestima. Si yo tengo una autoestima muy baja y no voy a cuidarme, exacto, y entonces voy a tener sexo sin cuidarme. Es más, las compañías entran en una contradicción muchas veces porque ellas están trabajando y tienen clientes que les ofrecen mucho más dinero por tener sexo sin protección. Y el otro gran mito del que las compañeras muchas veces hablan es que la mayoría de los varones que van a tener sexo con las compañeras trans juegan un rol más agresivo, para decirlo másculamente hablando. Claro. Sí. Entonces, todo eso dificulta, digamos, que las personas puedan salir de esa situación de exclusión. Yo recuerdo haber tenido una reunión hace muchos años, en estos años, pero no tan cercana, no tan lejana, digamos, en tiempos de que habíamos empezado a trabajar con las compañías trans, y en ese momento tuvimos varias personas, una reunión, e incluso con algunas secretarios y directores de reparticiones del municipio. Nos reunimos con el secretario de gobierno, y uno de los planteos, yo decía, pero lo que pasa es que te ofrecen trabajos con un dinero muy bajo. Compañeras están acostumbradas a cobrar esa plata un fin de semana. Claro. Y entonces yo recuerdo que en ese momento el secretario de gobierno me dice, pero ¿y cuántos años de vida van a tener? Ajá. Y es clarísimo eso. Es verdad. Porque la calidad de vida te permite una mayor cantidad de años de vida y de buen vivir. Exactamente. Y eso es a lo cual no pueden acceder las compañeras. Pero esos procesos se dan de a poco. El día jueves, el día miércoles al mediodía me llaman de la delegación del INADI en provincia de Buenos Aires, en La Plata. Sí. La sede del INADI en la provincia de Buenos Aires está en el pasaje Tarso Rocha, en el Centro Cultural ahí, tiene una oficina en el primer piso, y hace poco nombraron a la doctora Agustina Ciarleta como delegada provincial. Cuando Agustina lee la entrevista que me hacen, la nota de página 12, el día lunes pasado, pide que se comuniquen contigo, se comunica conmigo, me dicen que la delegada del INADI en provincia de Buenos Aires quiere bajar o quiere venir a ver a sí. Así que nada, a mí me parecía que era un apoyo institucional muy importante. Así que le dijimos, por supuesto, inmediatamente sí, vino acá, vino a la casa, etcétera. Y ahí lo que vemos nosotros es, digamos, que hay ya a esta altura una sensibilización de todos los sectores sociales, incluso locales, para apoyar a que esta cuestión cambie. En línea de lo que vos planteabas al inicio, el debate es un debate de formación y de comprensión cultural. Es un cambio de mentalidad. Se está dando con el tiempo y con los años y todavía nos va a costar. Exacto. Y lo otro, y con esto finalizo,
parece que, y el trabajo de la sensibilización, ¿no es cierto? Es decir, el cambio no se da solo, se va dando a partir de estas cosas y de las luchas que nosotros vamos realizando para que ese cambio se dé, y en ese contexto lo que creo el es que apoyo de todos. por supuesto, y para apoyar lo que hay que hacer es que sean visibles, que existan. Son personas y están y tienen los mismos derechos que vos, que yo, que el vecino de enfrente. Somos todos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Marcelo, yo te agradezco muchísimo esta comunicación. El otro día casualmente fui al Consejo Deliberante y me invitaron a un evento que se va a hacer para el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Exacto. En la plaza de Villa del Plata, y casualmente pregunté si habían invitado a las chicas trans, si habían invitado, habían hablado con la gente de Varela Diversa, porque creo que es un momento para reunirnos y para sentarnos todos en la misma mesa. Exacto. Bueno, ahí estaremos entonces. Yo me pondré en comunicación con la gente del Consejo Deliberante para que podamos estar presentes. De todas maneras, ¿cómo se llama? También desde la Dirección de Derechos Humanos y desde Desarrollo Social del municipio se comunicaron para ir generando actividades en la que las compañeras trans del territorio puedan hacer parte de ello. Y esperemos que sí. Una cosa final, nosotros le pedimos a la delegada de Linares, provincia de Buenos Aires, que ella, que está tan cerca de la gobernación, pudiera hacer una incidencia política para que la ley de cupo laboral trans, que es del 1% en la provincia, pueda aplicarse. La ley está aprobada, pero no se aplica. Nosotros en diciembre del año pasado presentamos en el Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para la aplicación de la ley en el municipio. Y de esas cosas estamos esperando. Así que bueno, nada, es una lucha, es lenta. Agradecemos a toda la comunidad el compromiso, la solidaridad con lo que es el caso de Milagros. Y la otra cuestión, Varela Diversa es una organización que está abierta a todos los estamentos de la sociedad, sea la cultura, sea la religión, sea las artes, sea la política. Por eso es diversa, estamos todos dentro de Varela Diversa. Totalmente. Y aparte Varela es de la comunidad varelense, los integrantes de Varela Diversa somos varelenses y estamos al servicio de la diversidad sexual, pero de toda la población. Lo que necesiten, para eso estamos. Bueno, así Marcelo, que muchas gracias por tu comunicación. Enorme. Yo también, Vivian, y muchas gracias nuevamente a Radar del Sur por la solidaridad y el compromiso con nuestra causa. Un abrazo grande a toda la audiencia. Dale, nos estamos muchas gracias y buen día. Hasta luego. Chau, chau.